Bueno, y con la presencia de especialistas locales, regionales y también internacionales, y organizado por la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario, por estos días se lleva a cabo el Congreso Internacional de Mediación. Pero lo tenemos a nuestro compañero de tareas, Mauricio Landriel, con todos los detalles. Mauri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en la oficina de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. A unos metros se va a desarrollar este congreso, 5, 6 y 7, en la sala de encuentros de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario. Un congreso muy importante y vamos a charlar directamente con Gabriel Sabino, quien es el defensor del pueblo, para que nos explique de qué se trata este congreso, cuál es la importancia, lógicamente, y sobre todo los exponentes que van a participar de esta reunión que va a llevar 3 días. Bueno, gracias por recibirnos. No, la verdad que gracias. En realidad sorprendido por la respuesta de la gente, no solamente la gente en el día de ayer que empezó el Congreso, un Congreso internacional que tiene la característica de ser traducido en simultáneo en más de 40 países participantes, en los 5 continentes, con 2.700 inscriptos en la virtualidad. La verdad que para nosotros es muy importante por la calidad de los exponentes y los expositores. Allí se trabajó con acá que tengo a mi lado el especialista Raúl Calvo Soler, justamente con todo el tema de las nuevas metodologías para abordar los conflictos. Por eso, más allá que se cumplen 30 años de la mediación dentro de la Defensoría del Pueblo en la República Argentina, como nosotros en nuestro centro de mediación fue uno de los primeros centros, no solamente en la provincia, sino uno de los primeros centros en la República Argentina, y en ese marco es que armamos este congreso, que empezó siendo un congreso local, después provincial, después nacional, y ahora estamos en esta etapa de ser un congreso internacional muy importante. Ayer se abordaron temas de la conflictividad en las escuelas, en la educación, en el medio ambiente. Hoy vamos a abordar justamente con otro de los expositores, Kai Bran Jacobsen, que es de Rumania, que trabaja toda la conflictividad que tiene que ver con los países en conflicto. De ello está trabajando en la guerra de Ucrania. Digo, cuando hablamos de conflictividad no podemos hablar de conflictividad local. La conflictividad después de la pospandemia nos dimos cuenta que la conflictividad está a todos lados. Todo lo que pase en un lugar, en una familia, siempre tiene incidencia por esta multidimensionalidad del conflicto. Bueno, se abordan y yo siempre digo, fue un congreso que va a ser disruptivo, pero a la vez propositivo. Así que en este marco es que estamos trabajando en la Defensoría del Pueblo y hoy y mañana continuarán con el congreso. La mediación se erige como una de las herramientas principales para poder brindar respuesta a conflictos de cercanía. En realidad, nosotros a través de la mediación comunitaria te podría decir que sí, pero dentro de no es la única respuesta. Y acá donde se trata de dilucidar que hay para ciertas conflictividades distintas respuestas, acá a través de distintos métodos. La mediación comunitaria es uno de ellos. También tenemos el arbitraje, la conciliación, la facilitación, la restauración. Digo, hay distintas metodologías. Dependiendo también de los criterios académicos y de los países, la terminología es distinta, pero los abordajes siempre es el mismo. Ser alternativo a la vía judicial. Nosotros tenemos grandes problemas y por todos conocidos acá a nivel local, pero los problemas, yo siempre digo, son comunes. A nivel internacional pasa lo mismo. No judicializar o no judicializar todos los problemas. Acá estamos, Raúl siempre nos dice, nos ha enseñado, dice, estamos siempre entre el punitivismo absoluto, de endurecimiento de pena, y el garantismo total, que es dejarlo todo libre. Dice, ni de un lado ni del otro. Digo, hay un montón de alternativas en esta brecha que siempre estamos tratando de discutir. Digo, nosotros acá no estamos discutiendo, estamos viendo, analizando, observando y recibiendo respuestas de todas partes del mundo, donde cada uno tiene problemas comunes ante la diversidad. Y por eso está la Defensoría como órgano protector de derechos, como una institución que tiene 30 años en la provincia de Santa Fe, que es referente no solamente para la Defensoría de Pueblos locales, sino a nivel internacional. Aunque no creamos, la Defensoría de Santa Fe es reconocida mundialmente en distintos organismos internacionales. Así que para nosotros es un placer, un orgullo. Yo hace más de 20 años que estoy dentro de la institución, ahora me toca conducirla conjuntamente con Jorge Gen en Santa Fe. Digo, y no solamente la Defensoría del Pueblo, sino la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes también la tenemos. O sea que es un trabajo diario, arduo, y este congreso plasma una realidad que dentro de la Defensoría siempre en silencio se vino trabajando y con la responsabilidad que tenemos para la comunidad.
Bien, vamos a saludar a Raúl Calvo Solares, que nos ha regalado un minuto de su tiempo en esta mañana, que seguramente más que agitada, ¿no? Esperando exponer. Bueno, hablan de agenda global, se habla de agenda mundial. Digo, ¿cuáles son los temas más importantes de esta presentación, de estas reuniones? Bueno, yo diría que hay una serie de cuestiones que me parece que son importantes en esta lógica de agenda global. De hecho, agendas globales hay una agenda global de educación, hay una agenda global de medio ambiente y agendas globales hay muchas. Ahora, si ponemos el foco en el tema de la conflictividad, yo diría que la agenda global gira en torno a 2 o 3 ideas. La primera es que cada vez tenemos conflictos más complejos, más diversos y más dinámicos. Y esto significa que la complejidad de nuestras relaciones cotidianas en muchos ámbitos empieza a ser terriblemente importante, empieza a ocupar un lugar importantísimo. La segunda cuestión es que probablemente, yo decía ayer en una de las exposiciones, que probablemente necesitamos mejorar nuestros niveles de conocimiento de la conflictividad. La conflictividad cotidiana, lo que usted hace cuando tiene un accidente de coche, lo que a usted le pasa cuando tiene un problema con el vecino. Esa conflictividad cotidiana que cada vez es más importante en nuestras vidas, ¿cómo la trabajamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo la enfrentamos? Y por último, yo creo que hay una agenda, al menos para mí importantísima, para los próximos años, que tiene que ver con esa conflictividad convertida en delincuencia. Cuando esa conflictividad, cuando aflora desde el punto de vista de la delincuencia y muy especialmente, porque quizás es el tema que yo estoy trabajando más últimamente, todo lo que tiene que ver con delincuencia juvenil, todo lo que tiene que ver con cómo ayudamos a que los jóvenes encaren de una manera distinta su conflictividad en términos de baja, media o alta intensidad. Entonces yo creo que esos son los 3 espacios. Asumir la complejidad del conflicto, entender que necesitamos aprender a generar metodologías mejores para entender esos conflictos y en lo que hace al espacio delictivo, cómo y desde qué lugar podemos trabajar con jóvenes en conflicto con la ley penal, con jóvenes delincuentes. La globalización ha generado que se den cambios en el comportamiento de los jóvenes. Desde hace 20 años hasta ahora los jóvenes no eran los mismos, los conflictos son distintos. Digo, ¿también la matriz del diálogo debería cambiar? Bueno, yo creo que, a ver, hay todo un debate sobre este tema, digamos. El joven es por naturaleza revolucionario, lo hemos sido todos en nuestra juventud. El joven es por naturaleza rompedor de reglas. Es difícil encajonar a un joven en un contexto con un conjunto de reglas. Ahora, dicho esto, la pregunta interesante es, en mi opinión, ¿por qué está creciendo la delincuencia juvenil en muchos países? No en todos, pero en muchos países crece, en muchas ciudades se desarrolla, se amplía. Y creo que esto tiene que ver con 2 o 3, nunca es univariable, es multivariable. Hay muchas cosas que impactan en el ámbito de la delincuencia juvenil, pero yo diría rápidamente que hay 2 o 3 que son importantes. Creo que una cultura en general que no maneja como una pauta el diálogo no puede pensar en una respuesta diferente de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Es decir, si nosotros, como decía antes, frente a nuestra conflictividad como adultos, respondemos desde una lógica confrontativa, competitiva, agresiva, no podemos después sorprendernos porque los chicos hacen exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Esto por un lado. Y por el otro lado, vienen 2 cuestiones más. Por un lado está todo el tema de la situación social y económica, los problemas que tienen que ver con cómo nos vinculamos hoy en un contexto problemático, económico y social, cómo nos vinculamos. Y los jóvenes padecen de alguna manera mucho más importante esa ruptura. Y por último, yo creo que no estamos entendiendo o no se ha entendido que el trabajo de la delincuencia juvenil es un trabajo muy concreto, muy particular. Si nosotros pensamos que podemos trabajar la delincuencia de adultos, la delincuencia juvenil, cómo trabajamos la delincuencia de adultos, no hemos entendido que la delincuencia juvenil tiene una pauta fundamental. Solo una cosita más. El futuro de un país no es solo un futuro sobre el precio del dólar, es un futuro de cómo maneja la delincuencia juvenil. Porque lo que nosotros tenemos delante es la delincuencia de los próximos 30 años, cuando tienes un joven de 12 años que va armado por la calle. Muchísimas gracias a los 12. Gracias. Bueno, con esta reflexión nos deja, lógicamente, inquietudes abiertas y seguramente se van a trabajar en este Congreso Internacional de Mediación aquí con epicentro en la ciudad de Rosario.
Bueno, y mirá, Mauri, si no tendrá reconocimiento a nivel internacional la Defensoría de la provincia de Santa Fe, si hay 2.700 inscriptos de todo el mundo, también disertantes de otros países. Bueno, esto también lo que lo permite es la virtualidad, ¿no? Porque muchos están presentes en la ciudad de Rosario, algunos ya disertaron ayer, algunos se están preparando para hacerlo hoy, pero bueno, muchos también lo pueden hacer desde otros lugares del mundo. Exactamente, exactamente. Una gran cantidad de participantes, una gran cantidad de exponentes. Muy interesante, nos decía recién el ombudsman lo que se está desarrollando. Veremos después del cierre cuáles son las conclusiones que se sacan y lógicamente estaremos también compartiendo con todos los santafesinos las conclusiones y a los alcances que se llegue después de este Congreso Internacional. Muy interesante, sin duda, sí, bueno, con un nivel también de disertantes impresionante. Muchísimas gracias, Mauricio Glandriel, con la información desde la ciudad de Rosario y este Congreso Internacional de Mediación que por estos días se está llevando a cabo allí en la Bolsa de Comercio.